Bueno, en esta cobertura especial de las elecciones argentinas vamos a conversar con una diputada muy influyente, muy importante de ese país, Dania Tabela, diputada de Juntos por el Cambio. Le vamos a preguntar si todavía existe esa alianza como tal. Ella es del radicalismo de Unión Cívica Radical. Muchas gracias por acompañarnos, diputada. Hola, ¿qué tal, Mónica? Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre nuestra realidad. Expliquémosle a la gente que nos está viendo a través de las pantallas de CNN Chile, tu candidata era Patricia Bullrich en la primera vuelta. No pasó a segunda vuelta y la propia candidata terminó apoyando a Javier Milei. ¿Quién es hoy día tu candidato? No, bueno, nosotros como Unión Cívica Radical nos hemos pronunciado neutrales ante el proceso de balotaje, entendiendo que el modelo que representa Sergio Massa y Unión por la Patria es el modelo que nos ha conducido a la crisis económica fenomenal que tenemos. Ustedes saben, tenemos una inflación de 145% anual, una pérdida del poder adquisitivo muy grande y 40,1% de pobres. Y por el otro lado aparece Javier Milei, que para nosotros claramente tiene un modelo autoritario fascista que pone en riesgo los valores de la democracia, que para los que no saben o para los que son muy jóvenes, en la Argentina la democracia, el primer presidente democrático desde que la recuperamos en el año 83 fue Raúl Alfonsín, un líder de nuestra Unión Cívica Radical, y obviamente esos valores están muy impregnados en los valores nuestros y en nuestra forma de proceder. Por lo tanto, a nivel institucional hemos decidido mantenernos neutrales, entendiendo que ninguna de las dos opciones nos representan, y por supuesto cada uno en el cuarto oscuro hará ejercicio de su conciencia y de esa libertad partidaria para ejercer el voto. De alguna manera algunos plantean que no manifestarse por ninguno de los candidatos o manifestar tan críticos de Javier Milei finalmente termina favoreciendo a Sergio Massa. Sí, esa es la lógica pensando que Massa gana. Mira, yo te voy a hacer un análisis muy Ujú. interesante que hacíamos el otro día con el diputado Manes. En la primera vuelta, en realidad, nosotros tuvimos una elección paso, que se llama acá, que es para elegir candidatos internos. El Sí. único partido, tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio tuvimos esa interna. Y el candidato más votado fue Javier Milei, que no tuvo interna. Entonces, en la primera vuelta hubo un voto miedo, si se quiere, a lo que representa Javier Milei en términos de lo que nosotros hemos llamado salto al vacío, ¿no? Bueno, ¿quién es Javier Milei? ¿Qué es Javier Milei? ¿Qué hay atrás de Javier Milei? Como que no se sabe o no se sabía hasta la elección paso, bueno, y la gente volcó su voto a algo, eh, digamos, más seguro, que era Sergio Ujú. Massa, entendiendo que Bullrich había quedado desplazada de esa competencia, que la Ujú. competencia real estaba, que si alguien le podía ganar a Milei era Massa y viceversa. Entonces ambos candidatos fueron los dos más votados. Ahora, yo creo que en todas las elecciones la gente vota por emociones diferentes. Entonces hoy, si uno mira las encuestas de las encuestadoras más serias de la Argentina, lo están dando a Javier Milei entre 3, 4, 5 puntos arriba de Sergio Massa, porque ha logrado instalar la idea del cambio que él, entre Ok. comillas, representaría, versus la Ujú. continuidad de los problemas económicos que hoy tiene Argentina. ¿Y cómo crees que ha afectado la candidatura de Sergio Massa o cómo podría afectar o seguir afectando el escándalo de espionaje que está ya judicializado hace muchísimo tiempo, pero que se han encontrado nuevas revelaciones ahora desde el kirchnerismo, en el fondo, una maquinaria de espionaje, pero a la vez dentro de los mismos seguidos o espiados no estaba solo Milei, periodistas y de ese sector político también, sino que también hasta el presidente Alberto Fernández y el propio Sergio Massa. Entonces la pregunta es si le va a afectar o no, o si va a terminar como diluyéndose por eso el efecto. ¿Qué crees? ¿Y cómo ves este caso? Yo creo que hay un sector de la sociedad que puede prestarle atención a este esquema, pero es un sector de la sociedad que ya tiene su voto decidido. La verdad es que, lo hablábamos en el off, la calidad de las democracias en un punto se miden o son un indicador es cómo manejan sus organismos de inteligencia, me lo recordabas vos. Digo, y la verdad es que esto es algo que no ha ocurrido solo en el gobierno
de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, y sino de que viene de larga data, el desmanejo de la CIDE, luego llamada AFI, y todas las CIDES y AFIs paralelas que se han ido creando. Sistemas de La verdad que inteligencia. Sergio Massa es uno, claro, sistema de inteligencia. Nosotros hablamos de siglas porque, pero digo, son los sistemas de inteligencia oficiales y no oficiales. La verdad que Sergio Massa ha sido uno de los espiados, así que yo creo que al grueso de la población es algo que no le llega a afectar Ok. en términos de decisión de su voto. Mira, los argentinos estamos muy preocupados cómo llegar a fin de mes, Mónica. Mm. Veníamos con una estabilidad o con una cierta lógica de estabilidad económica, por lo menos el interior de los hogares, que permitía tener algún tipo de ahorro, algún tipo de desenvolvimiento económico, alguna posibilidad de viajar, alguna posibilidad de pensar en el futuro. Y la verdad que en los últimos 4 o 5 años, voy a incorporar el último año del presidente Macri en esta crisis, que después, por supuesto, se profundiza con la guerra, se profundiza con la pandemia, se profundiza con los diversos conflictos internacionales que afectan a la macroeconomía. La verdad que los argentinos venimos perdiendo mucho en términos de nuestras posibilidades económicas, y hoy Sí. es la principal preocupación que tiene la gente. Em, ¿Crees que está en riesgo la democracia en Argentina? Sí, yo creo que justamente Javier Milei, en particular su candidata a vicepresidenta, pone en cuestionamiento todo lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, todo lo que significó para la Argentina la dictadura militar del 76 al 83, los desaparecidos, la persecución política. Bueno, yo digo, al cuestionar esos valores, me parece que en un punto también se cuestionan los valores que tiene la democracia. Pero fundamentalmente la democracia está en riesgo a partir de que no logremos generar voluntad de consenso y de diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Y eso para mí es como lo más grave, si se quiere, o lo más complejo de recuperar en la política argentina. La política argentina hace un tiempo ya que la ganó la grieta, y entonces si no pensás como yo, automáticamente te cancelo, digamos, como dicen los adolescentes, estás fuera de mi radar de discusión. De hecho, yo en las PASO acompañé la candidatura dentro de mi espacio de Horacio Rodríguez Larreta y de Gerardo Morales, que eran dos personas justamente identificadas con el consenso, con el diálogo, con la generación de acuerdos, y la verdad es que cuando uno debatía esto dentro de los espacios de la PASO, se encontraba con que había muchos que acompañaban la candidatura de Patricia Bullrich, que planteaban que ese no era el camino. Y la verdad que con los problemas que tenemos los argentinos, volver a caer en la idea de que el camino es no dialogar, no generar una mesa entre las fuerzas políticas, sindicales, económicas, que nos permitan sacar el país adelante, es poner en riesgo la democracia, porque efectivamente la gente cada vez va a creer menos que la democracia le puede resolver sus Claro. problemas. Entonces me parece que eso es lo más preocupante de este proceso Ujú. electoral. ¿Qué dificultades, para ir cerrando, qué dificultades va a enfrentar un gobierno de Javier Milei y qué dificultades enfrentaría un gobierno de Massa si ganara uno o si ganara otro? ¿Está garantizado que terminen sus mandatos? Porque en nuestro continente hemos visto cada vez más inestables también los gobiernos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuáles serían las dificultades de cada uno? Mira, lo primero es que cualquiera de los dos que gane, yo deseo profundamente que termine su gobierno. Yo soy la generación que militó y trabajó mucho en política para que Fernando de la Rúa fuera presidente, y fue un golpe muy fuerte para mi generación Mm. no haber concluido aquel mandato, y para la Argentina fue muy duro. Por un lado, creo que Javier Milei va a enfrentar, o como el gran desafío que va a tener Javier Milei es generar estos consensos y estos diálogos con las demás fuerzas políticas, porque en general, sobre todo al radicalismo, a la izquierda, a algunos sectores más progresistas de la política argentina, nos desnosta, y claramente ha manifestado su desprecio, digo, de manera clara y popular. El gobierno de Sergio Massa va a enfrentar la credibilidad, ¿no? Que la sociedad le crea a lo que va a hacer, porque él viene de ser o viene siendo el ministro de Economía de esta etapa de crisis tan aguda que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández. Como principal fortaleza de Sergio Massa, creo que a diferencia de Alberto Fernández, donde no pudo nunca asumir la responsabilidad o
o si se quiere, la conducción real, el poder de mando desde la presidencia, porque había un doble comando con la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. Me parece que Sergio Massa es una persona que ya viene con otro tipo de decisión y con otro tipo de recorrido político. En el caso de Javier Milei, creo que la fortaleza viene dado por lo nuevo, por lo novedoso, por esta idea del cambio. Y cuando uno la está pasando muy mal, a veces se aferra a líderes mesiánicos que generan esta idea o expectativa de esperanza, de cambio y de nuevas realidades. Pero me parece que los principales desafíos van a tener que ver con generar consensos por el lado de Milei y por el lado de Massa generar credibilidad. Por eso Massa está convocando hoy a un gobierno de unión nacional, porque entiende que es la principal diferencia que le puede hacer a Javier Milei y también la principal forma que tiene de generar credibilidad. Cierro preguntándote, ¿se quebró Juntos por el Cambio o no? Definitivamente no es el Juntos por el Cambio de las PASO, claramente. ¿Y quién es él o los responsables de aquello? ¿Y cómo ves también el liderazgo de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que Juntos por el Cambio no es el Juntos por el Cambio de la PASO, creo que en las internas con la PASO nos lesionamos mucho. A mí me tocó hace 2 años participar de una PASO también, pero una PASO virtuosa, siempre digo yo, porque los candidatos no nos agredimos, los candidatos sabíamos que esa PASO solo iba a ordenar las listas. A mí me tocó perder y a los 2 días estar haciendo campaña con quien me había ganado la elección, que era Diego Santilli. Y la verdad es que simplemente en aquel momento había una decisión de pase lo que pase, estamos juntos al día siguiente. Y esto no se pudo replicar en esta PASO, nos dañó mucho hacia el interior del espacio y luego de haber perdido la primera vuelta, la corrida rápida, veloz, sin diálogo con el resto de las fuerzas, de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich y de algunos otros dirigentes menores o de menor relevancia. Digo, Mauricio Macri es el expresidente de la Nación, Patricia la ex candidata, digamos, con lo cual eran muy importantes dentro del armado, ha hecho que Juntos por el Cambio se quebraje mucho. Ahora, si vos me preguntás, ¿hoy está roto? No, yo vengo a estar trabajando toda la semana con los diputados, con una ley de financiamiento educativo de todo el espacio de Juntos por el Cambio, tratando de encontrar los consensos, y así lo hemos hecho con la Unión por la Patria, con la izquierda. Digamos, me parece que hoy Juntos por el Cambio no está roto, sí tiene un problema de liderazgo, porque claramente el líder, que en algún punto podría haber sido Mauricio Macri, al correrse otro espacio político, deja esa posición vacante y habrá que discutir, bueno, cuál de los partidos políticos queda más fortalecido y a partir de ahí asume el liderazgo, ¿no? Perfecto. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, Dania Tabela, diputada de Juntos por el Cambio de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista en CNN Chile. No, la agradecida soy yo y les mando un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas chilenos. Que estén muy bien. Espero que nos veamos en Buenos Aires. Hablamos pronto después del balotaje. Mucha Chao. suerte. Gracias.